Hola, querida audiencia. Una vez más estamos aquí para una nueva clase. Yo deseo que todos pues, tengamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, a pesar de las adversidades, de las circunstancias por las que enfrentemos, ¿verdad? Y que nosotros podamos conservar esa paz que Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos las prometió a través de su palabra. El día de hoy vamos a tocar un tema que es importante para nosotros como personas que creemos en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y yo quisiera, pues, hacerles un comentario, ¿me entienden? Esa es una Biblia, ¿ok? Si ustedes se acercan a ella, a la palabra de Dios, ustedes la leen, ustedes la escudriñan, pero sobre todo ustedes la creen, tengan la seguridad de que Dios va a responder a sus necesidades. Dios va a responder a la petición de acuerdo a su voluntad de Dios, ¿verdad? La petición de su corazón de ustedes, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo les aseguro, hermanos, que esta palabra es como nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Leedla, escudriñadla, porque en ella tenéis la vida eterna. Pero no nada más es la vida eterna lo que tenemos que aprender y tenemos que tener como nuestra prioridad. Tenemos que aprender lo que Dios nos pone como límites para nosotros no transgredir su palabra y para que a nosotros nos vaya bien. En sí, cuando tú lees la palabra, cuando tú lees la escritura, ella te cuida, ella te libra, y eso es lo que el cristiano tiene que saber, que también te protege, aparte de que te da la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo, te da esa protección, esa cobertura, te da esa bendición, hermanos. Pero ustedes tienen que venir a ella, a esta palabra, abrirla, escudriñarla con fe. Sin fe no pasa nada. Creyéndolo como niños recién nacidos, como decía la palabra, nosotros tenemos que creer como esos niños cuando nos hablan de la palabra de Dios, y tenemos que tomar una leche que no sea adulterada. Nosotros no nos podemos dejar manejar por gente que venga y nos haga de la palabra una mentira, ¿verdad? Porque mucho es lo que ha pasado últimamente. Han desviado mucho al pueblo de Dios. Pero si usted la lee, usted pídale a Dios, que es el Espíritu Santo quien se la revele. Créalo que Dios se la va a revelar y va usted a tener mucha bendición. ¿Sí? Yo les pido, no dejen de leer la Biblia. Dios le decía a los reyes, este libro lo tendrás y lo leerás de noche y de día, y era para que no cometieran imprudencias, no transgredieran lo que él había puesto como límites como ser humanos, porque aunque estamos en Cristo Jesús y tenemos libertad y somos libres, también tenemos restricciones, hermanos, y si nosotros no lo respetamos, esas limitaciones que Dios nos pone, esas restricciones, entonces, hermano, pagamos consecuencias, sí hay consecuencias. Este va a ser un estudio muy importante. Yo sé que es tiempo de angustia, tiempo de desesperación, pero también es tiempo en que nosotros tendremos que ubicar ya nuestra vida y centrarnos en la palabra de Dios. Si tú quieres protección, si tú quieres bendición, usa tu palabra, lee tu Biblia, léela, y que sea Dios quien te habla a través de ella. ¿Sí? Hermanos, esta es una bendición cuando usted abre su Biblia, cuando usted la lee, cuando usted la escudriña, hermanos. Usted será la persona más rica del mundo en lo espiritual, hermanos. Y si es de Dios que usted tenga usted lo suficiente económicamente, Dios lo sabrá, porque Dios es el único que nos puede dar bendición, hermanos.
Desafortunadamente la gente se va tras el hombre, desafortunadamente la gente se va pensando que el hombre le da la solución y no te puede dar solución el hombre. Entonces, esta palabra, esta bendita palabra es la que te guarda, te protege y te libra de muchas cosas. Ahorita es un tema no muy tocado en las iglesias, pero yo, hermanos, se los quiero enseñar porque es importante. Son tiempos peligrosos, tiempos donde la persona te traiciona, te miente, donde te encuentras con gente falsa, hipócrita, aún dentro de las iglesias. Vamos a aprender nosotros ahorita, hermanos, cómo el peligro en el que es ser cristiano. Y nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación, hermano, independientemente de que nosotros tengamos a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo y a nuestro gran Dios. Tenemos, hermanos, que nosotros cuidarnos. Pero, ¿qué nos cuida? Su palabra. ¿Qué nos protege? Su palabra. Nada más, hermano, no hay fuera. Tú quieres ser protegido, tú quieres ser vencido, tú quieres ser bendecido, perdón, tú quieres que se te resuelva un problema, va a ser la palabra. La palabra quien te va a dar solución, va a ser Dios en tu vida, ¿ok? Entonces, mi consejo es no dejen de leerla, no dejen de escudriñarla, hermanos, porque en ella encontraremos la vida eterna, ¿sí? Ok, entonces, como esto va a ser un tema que a muchos a lo mejor no les va a gustar, pero que es muy, muy importante, nosotros tenerlo presente en nuestro conocimiento, ¿sí? Entonces, voy a leer hacemos una oración y después empezamos con el tema. Voy a tratar de irme lo más rápido que pueda para que el tiempo sea menos, ¿ok? Entonces, Padre bendito, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor, de poder exponer tu palabra, leer tu palabra, Señor. Yo te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, que seas tu Espíritu Santo el que nos revele, el que nos enseñe, el que nos instruya y que nos lleve a toda verdad, Padre Santo. Sabemos que a ti te agrada, Señor, la obediencia a tu palabra y nosotros queremos ser obedientes a tu palabra, aunque no nos guste, Señor, hacerle y aunque nos cueste trabajo, Señor, a poner prioridades, Señor, en nuestras vidas. Pero tu palabra dice, Señor, que el primer mandamiento es amarte con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente. Y, Señor, amar a nuestro prójimo, pero también sin agredir tus principios, lo que tú has puesto como regla para nuestro bien vivir en esta tierra. Señor, gracias te doy, que sea tu Santo Espíritu quien tome el control de esta plática y guíanos, Señor, a toda verdad. Gracias te doy en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo y acompañada de tu Espíritu Santo, te digo amén, Señor. Amén. Ok, me voy a ir a segunda de Timoteo, 3 y vamos a leer 15 al 17, perdón, 16 al 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, nosotros tenemos que leer la escritura porque es como dice la palabra, nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye para hacer buenas obras. Cuando tú la lees, tú no puedes transgredir la palabra de Dios. Aunque esté de por medio tus hijos, tu esposo, tu familia, tu pariente, no la puedes transgredir. Mucha gente dice, es que yo oro y no recibo bendición. Ok, estás llevando la palabra como Dios te está indicando. Hay cosas, hermanos, que a veces Dios nos pone limitaciones y me duele. A mí en lo personal, pues he tomado decisiones muy difíciles, pero al final Dios da respuesta a la necesidad. Hay veces no tengo que intervenir yo, porque nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos y llevar a nuestros hijos al conocimiento de Dios y al camino de Dios, nada más, ¿sí? Entonces, esta plática, vamos a empezar
con tres proverbios que que nos enseña que nosotros tenemos que vivir de una forma especial, porque hay veces yo he visto hermanos en Cristo que dicen, no, yo con Jesús, pues yo, o sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, sí lo podemos. Cuando tienes un ataque espiritual, cuando hay algo que en lo espiritual, hermanos, lo podemos. Pero cuando te quieres hacer el valiente, yo pienso que no es lo correcto que uno se diga así, porque yo a través de la escritura de nuestro Señor Jesucristo dice que cuando a él lo intentaron, pues ya querían atacar, querían hacer ya pues cortar su vida, dice que él se iba, se les escapaba. Entonces no es así, él nunca se puso a decir, no, pues yo soy el hijo de Dios y pues yo tengo mucha fe y Dios me puede mandar ángeles. Nunca nuestro Señor Jesucristo se puso a jugar con la palabra de Dios y nunca se puso a hablar de esta manera. Al contrario, él se cuidó. Dice la escritura que él lo querían aventar al vacío y él se cuidó y él se iba. Cuando él vio que ya era el tiempo de que tenía que ser crucificado, entonces ya fue cuando él ya permitió que lo tomaran, ¿verdad? Pero nosotros los cristianos no tenemos que vivir una fe así muy valiente, no. La fe es muy diferente en Dios. La fe es obediencia a las escrituras, al Padre. Entonces vamos a empezar con Proverbios. Proverbios 14:16 dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Escuchen, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Proverbios 27:12, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Entonces, estos proverbios nos están diciendo que si tú eres sabio y tú estás viendo que algo va a venir mal a tu vida, te tienes que abrir, te tienes que hacer a un lado. Por eso yo les decía, esta fe que no a mi Cristo es mi fortaleza y no, hermanos, o sea, hay cosas en las que uno tiene que saber respetar. Esa no es una fe correcta cuando tú dices, no, pues que Dios está conmigo, pero si no obedeces la palabra, hay veces nosotros mismos nos estamos engañando, ¿sí? Ok, entonces, ya conociendo lo que nos dice Proverbios, ya conociendo lo que nos dijo Timoteo, que esto es para instruirnos, y ya conociendo que Proverbios dice, el sabio ve el mal y se aparta, se esconde, más el insensato se muestra insolente y confiado. O sea, no, nosotros no podemos bajar la guardia en ningún momento. Siempre tenemos que estar bien abusados, porque, como dice la palabra, el diablo anda queriendo devorar, hermanos. Entonces, ok, entonces ahorita vamos a leer 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, y esa es la advertencia que nuestro Dios nos ha dado a través del Nuevo Testamento. En 2 de Timoteo 3, 1, del 1 al 5. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, impecables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Aquí Dios nos está diciendo, mira, van a venir tiempos peligrosos donde van a aparecer todo este tipo de personajes que yo ya les leí, ¿verdad? Pero el 3:5 de 2 de Timoteo dice, traidores, impetuosos. Dios nos está advirtiendo que va a haber gente que nos va a traicionar, hermanos. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. La palabra nos está advirtiendo, hermanos. ¿Sí? Ahora, yo les voy a leer
este versículo en Romanos 1:21. Porque esta gente no nada más la encuentras en el mundo, la encuentras también dentro de lo que es la iglesia, de donde estamos, hermanos. Y esto es normal porque nuestro Señor Jesucristo, cuando dice que fueron a sembrar la cizaña, le preguntan, ¿quieres que vayamos y cortamos la cizaña? Y nuestro Señor Jesucristo respondió y dijo, no, déjala que crezcan los dos juntos. Entonces, yo sé que a veces la gente se va muy desilusionada. No, yo creí en los hermanos y yo fui a la iglesia, pero me pasó esto. Pero ¿sabe qué, hermanos? Si no entiendes que nuestro Señor Jesucristo permitió que el trigo y la cizaña crecieran juntos, entonces sí tienes el motivo para enojarte. Pero si lo entiendes, tú dices, nuestro Señor Jesucristo nos advirtió que el trigo y la cizaña creceríamos juntos. Entonces, no tienes por qué molestarte. Lo que tienes que hacer es aprender a dirigir tu vida de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? Para que entonces no salgas, porque a veces ya no te disgusta con la persona se disgusta con Dios. Cuando Dios te está dando una palabra a la que tú tienes que leer para que tú cuides tu vida personal, ¿ok? Para que tú seas protegido, para que tú seas bendecido, ¿ok? Entonces, esto es, dice Romanos 1:21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Mire, aquí está hablando de que la persona conocía a Dios, ¿sí? Y dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, porque ellos no reconocieron a Dios, porque ellos lo despreciaron, dice que su necio corazón se entenebreció, hermanos. ¿Sí? Entonces es gente que está dentro de la misma iglesia, hermanos, y que de verdad no se quiere sujetar a la palabra de Dios, pero conoció a Dios, llegó a conocer a Dios. Nos vamos a ir a Romanos y vamos a leer Romanos 1 del 28 al 32. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, impecables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que los practican. Aquí, hermanos, estamos viendo que dice en Romanos 1:28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. Entonces, cuando la gente no quiere reconocer a Dios y no lo quiere tomar en cuenta, entonces es la palabra de Dios que Dios les da una mente reprobada, ¿sí? Y esa mente reprobada los hace hacer cosas que no convienen. Entonces nos da una lista de todo, ¿verdad? De todo lo que ellos están llenos, de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injustos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, impecables, misericordiosos, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Entonces, hermanos, si tú como cristiano tienes alguno de estos detalles, cámbialo, hermano, porque la palabra es bien clara, son dignos de muerte. Nosotros ya no nos podemos seguir engañando como cristianos y tenemos ya que cambiar de actitud ante la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, aquí hay una cosa muy importante, ¿sí?
Cuando leímos 2 Timoteo 3, 4, dice traidores impetuosos, ¿ok? Cuando nosotros leemos Romanos 1, 28 al 32, dice, sin afectos en el, perdón, Romanos 1, 31, dice, necios, desleales, sin afecto natural, impecables, ¿sí? Nos dice que son gente que engaña, ¿sí? Pero entienden el punto, hermanos. El punto es que dice, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, o sea, ellos escucharon de Dios, ellos entendieron de Dios, pero no lo quisieron en su vida, no quisieron tomar en cuenta en Dios, a Dios. Entonces, ellos, dice la palabra de Dios, que ellos son llenos de todo esto, hermanos. Por eso a nosotros también como cristianos la envidia y todo lo que sea negativo no nos debe de pertenecer, hermanos, y no nos debe de tocar, ¿sí? Yo he dado, bueno, yo les he dicho en otras ocasiones, tenemos que despojarnos y limpiar nuestro corazón dentro de nosotros. Bueno, entonces, entendiendo que el sabio ve el mal, el sabio teme y se aparta del mal, y entendemos que si no eres sabio no te va a importar y vas a pagar las consecuencias. Entendemos que dentro de la misma iglesia que va a haber tiempos peligrosos, son tiempos peligrosos donde hay gente que traiciona, gente que miente, gente que le gusta hacer cosas que Dios nos ha prohibido. Entendimos, hermanos, también que dice que la gente gente que estuvo en la iglesia pero que no le dio el reconocimiento a Dios, pues están llenos de muchas cosas negativas, ¿no? Y unos de ellos pues son murmuradores, necios, desleales, sin afecto natural, o sea, gente que no le va a importar hacerte daño. Entonces, ahorita, este tiempo de la palabra, hermanos, yo quiero decirles a ustedes que ese es un tema, hermanos, que se trata de nosotros protegernos en nuestras finanzas. Y con esto no quiero enseñar, hermanos, que no se puede ayudar. Si tienes el dinero, si tienes lo suficiente, pues hazlo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que demostrar amor hacia la gente que está en necesidad, y nosotros tenemos también que pues apoyar si lo tenemos, ¿verdad? Hay veces no hay lo suficiente, entonces, bueno, pero una ayuda o algo sí tenemos que hacerlo, hermanos, ¿verdad? Entonces, el consejo que Dios nos da para nuestra vida personal, hermanos, escúchenlo. Proverbios 22, 26, no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. O sea, Dios está diciendo, no seas una persona que te comprometes ni que salgas de fiador de deudas. No, eso Dios nos tiene prohibido hacerlo. Proverbios 17, 18. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. La palabra de Dios dice que si tú eres una que tienes falta de entendimiento, vas a prestar fianzas. Pero y dice que sales fiador de tu amigo. Entonces, una cosa es que tú ames a tu amigo. Yo entiendo que la palabra de Dios dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero hay límites, hermanos, en los que no podemos traspasarlos, ¿ok? O sea, no es porque sea tu amigo, tú vas a violar lo que Dios está poniendo para tu protección, ¿ok? Proverbios 11:15, con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborrece las finanzas vivirá seguro. Proverbios nos enseña, hermanos, que con ansiedad seremos afligidos si tú sales de fiador de una persona, de un extraño, pero si tú no lo haces, dice que tú vivirás tranquilo. Entonces, hermanos, este es el consejo de Dios para nosotros. No podemos ser personas que nosotros nos comprometamos a decir yo quedo por ti, yo firmo. No, hermanos, ¿ok? Yo quiero decir, fiador, ¿qué es fiador? Es persona que fía.
y fiador, fiadora, garantizador, salir por fiador. O sea, que seas tú la persona que vengan y que te digan, oye, necesito una firma, ok, yo te firmo, oye, necesito que tú me apoyes y que tú respondas por mí, ok, yo lo hago. Eso no está permitido para el cristiano. No lo está permitido, hermanos, por favor. Yo he visto que hay gente que está muy hasta enojada con Dios porque no, pero yo fui buena con el hermano y me hizo esto y eso. No, hay cosas que Dios, sí, o sea, hay cosas que Dios nos pone límites para que tú vivas una vida tranquila, para que tú estés contento, ¿ok? Para que duermas tranquilo. Ok, ¿qué es fianza? Fianza significa obligación que uno contrae de hacer lo que otro promete, si éste no lo cumple. También es garantía de que da, que, garantía que da como seguridad del cumplimiento de un compromiso. Depositar una fianza, o sea, cuando tú das una fianza, para una persona, tú te vas a ver obligado a que si la persona no lo paga o no tiene dinero suficiente, entonces tú serás el que vas a tener que responder con eso, ¿sí? Yo quiero, hermanos, con esto, a que nosotros aprendamos que hay límites que Dios nos pone, ¿sí? Ok, vamos a ver qué significa aval. Firma que se pone al pie de una letra de crédito para garantizar su pago. Escrito que uno responde por la conducta de otro. Garantía. O sea, el aval es el que firma un escrito, una letra, para garantizar su pago, ¿sí? Esto es algo que tú dices, o que yo respondo por la conducta de la otra persona que no va, que por la que yo voy a poner mi firma. Entonces, hermanos, nosotros siempre hemos visto o siempre nos han enseñado y predicado, Dios es bueno, Dios es todo eso, pero también dentro de esto tenemos que ver la otra parte de Dios, el otro lado de Dios. O sea, Dios nos amó, mandó a nuestro Señor Jesucristo, proveyó el Cordero y yo pienso que fue un dolor tremendo, ¿sí? El ver a su hijo crucificado en esa cruz, pero también, hermanos, tenemos que aprender la otra parte de Dios, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque mire, la gente hay veces nos quiere chantajear, ¿verdad? O sea, nos dice, ay, tú eres hermana, tú eres cristiana, tú eres buena, ¿sí? Y tú no me puedes negar esto. Pero hay cosas que Dios dice, tú no lo puedes hacer. O sea, yo tu Dios, te lo estoy diciendo, no lo puedes hacer. Si tú lo haces, no eres una persona sabia, pero si tú no lo si tú no lo haces, tú eres una persona sabia, estás escuchando mi voz, te estás haciendo un pueblo sabio y estás caminando en lo correcto. Por lo tanto, tu premio va a ser que tú duermas tranquila, que tú estás en paz, ¿ok? Hasta aquí puede haber un hermano que diga, híjoles, yo firmé, híjoles, yo no sabía esto, que Dios prohibía esto, ¿verdad? Entonces, cuando uno lo hace, yo se lo dije otro día, Dios puede perdonar el pecado por desconocimiento, porque no conoces, ¿verdad? Y Dios cuando dices, ok, hijo, yo ya firmé y yo ya hice esto, entonces Dios nos da una oportunidad para que tú vayas y te libres de esa situación, ¿ok? Entonces, la oportunidad que Dios nos da ante esta situación, la vas a leer en Proverbios 6, del 1 al 5. Dice, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueños a tus ojos, ni a tus párpados adormecientes. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Dios te está diciendo, hijo mío, si ya tú empeñaste tu palabra, ¿verdad? Si ya tú lo hiciste, entonces, hijo mío, si saliste fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios.
Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueños a tus ojos ni a tus párpados adormecientes. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Dios te dice, lo hiciste, entonces ahora mi consejo es ve, humíllate ante él, porque en lo que te metiste es que te has enlazado en los dichos de tu boca. Tú mismo te metiste en un gran problema. Entonces, cuando tú eres obediente, dices, híjole, yo ya lo hice, ¿verdad? Esperemos en Dios que no sea el caso y que los hermanos sean sabios y que nosotros no podemos jugar con esta situación de nosotros ser fiador, dar fianzas o ser aval. La palabra de Dios nos los prohíbe, hermanos. Entonces, pero también dice Dios, la hiciste, entonces te voy a dar mi consejo, síguelo, ve, ¿sabes qué? Yo voy a retirar mi firma, ¿sabes qué? Yo no te puedo firmar, ¿sabes qué? Yo no puedo quedar por ti, ¿sí? Yo sé que a estas alturas muchos van a decir, ay, pero ¿cómo? Si es de Dios. No, hermanos, veamos lo que dice Dios y lo que piensa. Las consecuencias que Dios ordena si no escuchamos su consejo. Escuche, Proverbios 22-27. Si tú no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Proverbios 20-16. Fíjese lo que ordena Dios. Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño y toma prenda del que sale fiador por los extraños. O sea, Dios da el mandamiento. Oye, primero dice, si no tienes para pagar, ¿por qué vas a querer que te quiten lo poquito que tienes o lo mucho que tienes, dependiendo? ¿Ok? La otra es, dice, quítale su ropa, en Proverbios 26, quítale su ropa al que salió por fiador del extraño y toma prenda del que sale fiador por la extraña. O sea, no nada más es la palabra que te aconseja. Ya después dice Dios, ok, no entendiste mi consejo, entonces ahora sí autorizo que les quite. Dios autoriza que te quites. Por eso yo les decía, esta palabra, hermanos, esta palabra es la que te guarda, te protege, hermanos, te libra de caer en garras de gente que te puede engañar, que puede estar dentro de una iglesia, pero también no es verdadera, es falsa, hermanos, porque nosotros tenemos que cuidarnos mucho de las personas. No todo el que sí es hermano es hermanos. Nos vamos a Proverbios 27-13. Dice, quítale su ropa al que salió fiador por el extraño y al que fía la extraña, tómale prenda. Dios autoriza que te dejen sin nada, hermanos, porque el cristiano tiene que aprender que no puede ser ni aval, ni tener fianzas, ni ser fiador. No podemos firmar, hermanos. La palabra de Dios nos los prohíbe. Y si tú lo hiciste, Dios te lo prohíbe que salgas. Y si tú no lo haces y sigues confiando porque sigues confiando, entonces dice Dios, está bien. ¿Saben qué? Quítenle las cosas. Ese es el Dios que tenemos que conocer. Ese es el Dios que nos guía a toda verdad. Y que si tú quieres dormir tranquilo y si tú quieres tener paz, tú tienes que leer la palabra, tú tienes que instruirte en la palabra, ¿ok? Vamos a ver el que tenía muy presente este principio de Dios en su vida, ¿sí? Vamos a leer Job 17:3. Job le decía a Dios, dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querrá responder por mí? Hermanos, Job pidiéndole a Dios que sea el que le diera fianza. Dice, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí? Yo creo que nosotros como cristianos, hermanos, no nos han instruido correctamente en la palabra de Dios. Nosotros como cristianos tenemos que aprender lo que Dios nos permite y lo que Dios no nos permite, ¿sí? Y vemos, hermanos, que el pueblo judío, esa era su costumbre, no era pedir, porque
tampoco es que tú des, pero tampoco que tú pidas, tampoco. Yo soy de las personas que pienso que cuando tú lees tu palabra, cuando tú oras, cuando tú tienes fe en Dios, cuando tú crees en nuestro Señor Jesucristo, cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, Dios es el que da respuesta a tus problemas, a tus necesidades, hermanos. Es Dios. Y nosotros tenemos que tener la actitud de Job, de decir, dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querrá responder por mí? Nosotros a quien tenemos que recurrir y pedirle a Dios es a Dios, a Dios. Tener que doblar rodillas, tener que ayunar por el problema en que nos encontremos o por el que nos encontremos, tener que depender de Dios, hermanos, porque tampoco el amar al prójimo no es irlo a meter en un problema para que al final se haga una discusión entre hermanos o entre familia. Muchas veces está entre familia este enojo, este resentimiento, porque se prestó dinero, porque se dio la firma, porque le quedó mal. Entonces, hermanos, de verdad, la palabra de Dios te guarda, hermanos, te protege, es tu escudo, hermanos, a todo lo que tú tienes. Pero cuando tú te acercas a Dios de una manera y tenga por seguridad que Dios te va a resolver los problemas sin que intervenga nadie, porque Dios te mandará una persona, Dios te hará milagros en tu vida, de verdad, hermanos, pero nosotros no podemos traspasar lo que Dios nos pone. Usted me puede decir, no, pero Jesús es fiador de un nuevo pacto, porque lo dice en Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un nuevo pacto. Eso es completamente diferente, hermanos. Ese es el pacto que hizo Dios para nuestro Señor Jesucristo con Dios para nosotros. Su sangre era la que iba a ser aceptada para entonces darnos ese nuevo pacto el Padre. ¿Sí? Pero eso es completamente diferente, hermano. Yo les vuelvo a repetir, muchas veces los hermanos vienen y te quieren chantajear y que tú eres la hermana buena. Y no, hermanos. El que tú firmes no quiere decir que eres una hermana buena o un hermano bueno. Eres una persona que no tiene sabiduría ni entendimiento, una persona que no quieres sujetarte a la palabra de Dios. Eso es lo único. Pero al final, si uno transgrede las cosas de Dios, hay veces por eso tenemos las consecuencias. Por eso hay veces la gente, no, pero es que mi Dios no me escuchó, mira, yo hice eso, yo ayudé, y mira. Bueno, si tú no lees y tú no te instruyes, pues es obvio que vas a cometer errores y Dios no va a responder porque su palabra de Dios dice, ¿saben qué? Quítenle todo. O sea, tómenle prenda a la persona que hizo esto, ¿sí? Entonces tenemos que tener claro la palabra de Dios, hermanos, ¿ok? Dios nos dice en Proverbios 3, del 21 al 26. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás, y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Porque Jehová será tu confianza, y él perseverará tu pie de quedar preso. ¿Qué pasa, hermanos? Esta palabra, hermanos, esta palabra es la que te libra, hermanos, de quedar preso, de llegar a cometer un error, hermanos. Pero recuerden el Proverbio 3:21 dice, empieza, hijo mío, no se aparte estas cosas de tus ojos, guarda la ley y consérvala. Si tú la guardas, si tú la conservas, hermano, esto es la que te va a prevenir de muchas situaciones y de llegar a la ruina, hermanos. ¿Sí? Entonces, el salmista, vamos a ver cómo responde el salmista en Salmo 44:18. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Salmo 119:51. Los soberbios se burlan mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley.
Salmo 119:57. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus mandamientos no me he apartado. Dios le dice, guarda mi ley, guarda mis mandamientos. Les decía en el Proverbios 3:21, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y él perseverará tu pie de quedar preso. Hermanos, qué precioso es la palabra de Dios. Qué precioso es como el salmista le responde a Dios y le dice, no, le dice el salmista, no se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener, Señor. Esta actitud que le dice el salmista, más no me he apartado de tu ley, le vuelve a decir, más tus mandamientos, más de tus mandamientos no me he apartado. El salmista decía, mis perseguidores, muchos son mis perseguidores y mis enemigos, pero ¿sabes qué, Señor? Yo no me he apartado de tu ley, yo la conservo. Y porque hay veces la gente cuando usted dice, no, ¿sabes qué? Yo no puedo hacerte esto, o en este aspecto de comprometerte, se enoja, ¿no? La gente. Muchas veces yo he visto la gente quiere manipular a uno porque es cristiano, porque cree en Dios, pero hay cosas donde Dios nos prohíbe y nos limita, y hay cosas que no podemos hacer, hermanos. Nosotros como cristianos tenemos que seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Miren, vamos a ver cómo dice Job 23, del 10 al 11. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardaré su camino y no me apartaré. ¿Sí? Entonces tenemos que ver el ejemplo de Job. Primero dijo, sé tú mi fianza, Señor, porque ¿quién va a poder responder por mí? ¿Sí? Si ese es tu caso, si tú tienes esa necesidad de algo, arrodíllate, ora, pídele a Dios y dile, sé tú mi fianza, Señor, porque ¿quién va a poder responder por mí, Señor? Él dice que siguió sus caminos, sus pisadas. Job dice en Job 23:11, mis pies han seguido tus pisadas y guardaré su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé la palabra de su boca más que mi comida. Dice Job, ¿sabes qué? Del mandamiento tuyo nunca me aparté. Y por eso Job, hermanos, después de que sufrió tantas situaciones bien difíciles, Dios lo bendice y se le restaura todo lo que perdió, y todo lo hizo mejor de lo que él tenía, ¿sí? Vamos a ver a primera de Pedro 2:21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos el ejemplo para que sigáis sus pisadas. Nosotros, hermanos, tenemos que ser personas como nuestro Señor Jesucristo, siguiéndole sus pisadas, caminando en este mundo como nuestro Señor Jesucristo caminó. Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Nuestro Señor Jesucristo nos dio un ejemplo, hermanos, y nosotros tenemos que seguir el ejemplo. Y a lo mejor ustedes me tratan de, ay, qué hermana tan dura. No, hermana, esa es palabra de Dios. Yo no lo estoy inventando. Eso es palabra de Dios para tu protección, para la protección de tus hijos, de tu familia, porque no tenemos necesidad, hermanos, de andar sufriendo cuando Dios te ha bendecido, y por darle gusto a una persona, a un familiar, a un pariente, nosotros tengamos que sufrir las consecuencias que hasta tu sueño se te va. Ahora, hermanos, yo les quiero decir una cosa muy importante. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo nos dijo, primeramente amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, ¿sí?
y a tu prójimo como a ti mismo, pero hacia el prójimo tenemos que tener límites, aunque sea familia, hermanos. Nosotros lo que tenemos que hacer es decirle a los hijos o al esposo o al amigo, a la familia o al compadre, como lo quieran ustedes llamar o tener, ¿saben qué? Yo no puedo traspasar el mandamiento de Dios. O sea, yo te quiero, yo te amo, pero si yo rompo esto, entonces tú no estás honrando a Dios. Si tú no honras la palabra, Dios no va a honrarte a ti. Y si Dios no honra a ti, no va a honrar a tu familia, a tu esposo, a la persona que tiene esta necesidad. Lo que nosotros tenemos que hacer es, ¿sabes qué? Ora a Dios, inclínate a Dios, humíllate a Dios, lee su Biblia y que sea Dios quien responda en esta situación, ante esta situación que tú tienes, ¿sí? Porque miren, hermanos, si nosotros no honramos a Dios, Dios no nos va a honrar. Si nosotros, y no, ni un hijo, yo siempre he dicho a mis hijos, y se lo vuelvo a repetir porque yo a mis amistades, y lo he dicho aquí también, mi Dios está aquí y mis hijos están aquí. Y mis hijos saben perfectamente bien. Ellos no pueden ellos ocupar este lugar. No. Porque si yo a Dios lo bajo para yo decir, ok, hijo, sí, yo te ayudo, y yo deshonro su palabra, entonces, hermanos, ni yo voy a tener bendición, ni mis hijos van a tener bendición. Nosotros, hermanos, tenemos que tener a Dios acá y nuestros hijos acá. Y aunque nos duelan, hermanos, porque a lo mejor sí tienes la posibilidad de dar una firma, pero no te lo permite Dios hacerlo, ni por un hijo, ni por un esposo, por nadie, hermanos, porque entonces violarías lo que Dios te está dando. Y se cumplirá lo que Dios dice, quítenle todo, ¿ok? Ahora, hermanos, yo a mis hijos los amo, los quiero, ¿sí? Porque nacieron de mí, es el tesoro que Dios me dio. Y sí, a lo mejor para educarlos, los he educado casi con la palabra de Dios. Y ellos han visto, hay veces, eh, pues lo dura que soy, porque como yo me sentí una vez con mi hija y le dije, si yo no honro a Dios, Dios no me va a honrar y no te va a honrar a ti. Y no seremos bendecidas ni tú ni yo, porque nosotros no podemos transgredir la palabra de Dios, hermano. Aunque me dolió mucho, aunque que pues como madre quieres darle gusto a los hijos en todo, pero no podemos darle gusto a los hijos en todo, sobre todo cuando transgrede, cuando traspasas, perdón, la palabra de Dios y no le demuestras que lo amas y que lo obedeces. Gracias a Dios, Dios ha respondido bien, Dios ha dado bendición, ¿verdad? Me dolió ver a mi joven también, una vez viene y me dice, necesito esto. O sea, es que no, o sea, yo no puedo hacer eso, yo no puedo. Ora a Dios. O sea, lo que yo hice es, ¿lo necesitas? Sí. Ok, te amo, te adoro, pero yo hay cosas que yo no puedo hacerlo, ¿ok? ¿Conoces el camino? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Conoces a Dios, enciérrate con Dios, ora a Dios, lee su palabra y espera en Dios. Y que sea Dios quien te responda. Y hermanos, Dios ha respondido grandemente en la vida de mis hijos. A mí nunca me gusta comentar cosas personales mías cuando estoy en una enseñanza. Pero saben que, hermanos, nosotros tenemos que permitirle a Dios que nos muestre, escúchenme bien, permitirle a Dios que nos muestre su gloria y su poder, porque hay veces queremos ser el Dios para nuestros hijos, para nuestras hijas, y nunca nuestros hijos verán y conocerán a ese Dios que hace obras maravillosas, hechos maravillosos en la vida de ellos. Entonces, la responsabilidad de un padre cristiano es decir, hijo, lo siento, yo no puedo hacer esto, pero busca a Dios, busca el rostro de Dios, confía en Él y enseñarles como Job, ¿no? Job, lo que decía Job, sé tú mi fiador, porque ¿quién va a querer responder por mí? Eso es lo que nosotros tenemos, porque hermanos, si la persona flaquea, entonces el hijo va a aprender que también puede firmar y entonces después va a ver usted las consecuencias en un hijo que no fue educado, que no fue instruido en esta situación, hermanos. Y no hay necesidad
transgredir la palabra de Dios cuando Dios te está protegiendo. Pero hay veces los hermanos no quieren ser protegidos por Dios, ¿sí? Entonces tenemos que aprender esto, hermano. No podemos ni ser fiadores, ni hacer firmar una fianza, ni ser avales. No podemos, hermanos. Ok, vamos a ver nuestro Señor Jesucristo, porque yo quiero que me quede claro. Yo sé que muchos dicen, ay, es que está muy dura, es muy dura. No, hermanos, veamos el comportamiento de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 4, del 12 y 13, dice, dijo, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón. Marcos 1:14. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Vemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que la Escritura dice que Él es nuestro abogado y abogado tenemos, y yo se los expliqué, cuando Dios actúa como nuestro abogado, cuando tú cometes un pecado inocentemente o que no tengas el conocimiento de que no lo deberías de haber hecho. Es tu abogado y nuestro Señor Jesucristo viene. Pero vemos en este aspecto, cuando le avisan, oye, a Juan ya lo encarcelaron, él se fue, hermanos. Él no fue a decir, ay, yo soy su abogado, lo voy a defender. No, hermanos. La actitud de nuestro Señor Jesucristo fue irse a otro lugar. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo tenía que conocía y entendía que Juan tenía que lo que tenía que vivir, lo tenía que vivir, ¿sí? Y si nosotros nos damos cuenta, fue el primer mártir del Nuevo Testamento, hermanos. Juan fue el primero que fue muerto cuando empieza el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, y eso también lo digo, hermanos, porque hay veces los hermanos, ay, tienen unos pensamientos y unos sentimientos bien raros y bien extraños. Ay, no, estoy enojada con el pastor porque no me fue a ver. Ay, estoy enojada con el pastor porque no quiso ir a la cárcel allá a responder por la persona. Hermanos, entiendan, los pastores no están para ser abogados de la gente. ¿Por qué, hermanos? La palabra, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, ok, estuve enfermo, me visitaste. Estuve en la cárcel, me visitaste, me fuiste a saber. Nosotros sí podemos ir a visitar a un preso, a llevarle palabras de ánimo y todo, pero nosotros no podemos hacer el papel de que nosotros tenemos o obligar a un pastor a que el pastor tenga que ir a solucionar ese tipo de problemas. Hermanos, no podemos meter a un pastor en este tipo de asuntos. Que si lo agarraron, que si lo metieron a la cárcel, que si estaba tomando, o sea, no, hermanos, o sea, hay cosas, nosotros tenemos ya que respetar los lugares de lo que Dios le dio a los pastores. Entendamos. Usted ahorita puede decir, ay, ¿cómo Jesús se fue? Jesús se fue porque sabía que lo que tenía que vivir Juan tenía que vivirlo. Y entonces nosotros tenemos que entender que hay cosas que no están dentro de nuestras cosas, nosotros tenemos que entender que no tenemos que hacer cosas dentro de lo que Dios nos está prohibiendo. O sea, no nos prohíbe el que vayas a ver a una persona que esté en la cárcel, a uno que esté en el hospital. No, tenemos que hacerlo. Pero pero lo que no podemos es ir a decir, ay, si nosotros vamos a solucionar el problema, cuando nuestro Señor Jesucristo, antes leímos que sigamos sus pisadas, nuestro Señor Jesucristo dice que escuchó y se fue, ¿ok? Entonces, hay veces, hermanos, por andar en esto, hijo, se mete cada persona en cada problema, hermanos. Bueno, entonces, nosotros tenemos que seguir las cosas, las pisadas de Dios en nuestras vidas, ¿ok? Ahora, Dios solo interviene, ¿sí? Cuando se tratan de cosas de Él, ¿ok? Por ejemplo, en Pedro y Juan
son perseguidos. Ese es un ejemplo. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándolo, dijo. Vemos, hermanos, que aquí, hermanos, gente que trabaja para Dios, Dios es el que le da solución, Señor, a esta situación, hermanos. Dios. Pero siempre y cuando ahí es donde interviene Dios, cuando es la persona que trabaja para Dios. Pedro es librado de la cárcel. Es Hechos 12 del 6 al 11, lo voy a leer. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiando la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y así lo hizo, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y saliendo le siguió, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Entonces vemos, hermanos, que hay cosas en las que Dios interviene. Es lo que yo les dije hace rato. Para nosotros tener una respuesta de Dios, tenemos que creerla, hermanos. Lo único que nos corresponde a nosotros es orar y esperar a que sea Dios quien actúe. En Hechos 16, 25 y 26, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltó. Entonces vemos, hermanos, que Dios provoca el terremoto y se abre todo, ¿verdad? Pero pues hay un detalle con Pablo. Nos vamos a leer ahí mismo en Hechos 16, del 37 al 40. Dice, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Vemos, hermanos, que en este caso, no, pues Pablo dice, no, ¿cómo nos azotaron, nos encarcelaron y todavía nos quieren que nos vayamos escondidas? No, que vengan y que nos digan ellos que no saquen, ¿verdad? Entonces vinieron y les tuvieron que rogar para que salieran. Pero vemos que es Dios, hermano, abriendo puertas de cárceles, hermanos. ¿Sí? Entonces, hay cosas en las que nosotros no nos podemos meter más allá de lo que Dios nos prohíbe. Si hay un problema de estas situaciones, orar con fe, creerle a Dios, creer a nuestro Señor Jesucristo, creer al Espíritu Santo y depender de un Dios grande y poderoso. Tenemos, hermanos, que darles la oportunidad a Dios de que muestre su gloria y su poder en nuestras vidas. Si tú no le das oportunidad a Dios de ver
de que te muestre su poder, su gloria, sus hechos maravillosos, entonces no te quejes. Tú eres la que no le estás dando la oportunidad a Dios para que te muestre ese poder grande, ese poder que, como dice su palabra, es un Dios invisible, pero real, que está atento a tu oración, está atento a tus lágrimas, está atento a tu sufrimiento, está atento para darte una respuesta. Pero si tú vas a depender del hombre, de que el hombre te solucione los problemas, de que el hijo, el esposo, la familia te solucione el problema, no le estás dando oportunidad a Dios a que se muestre como Él es. Dios grande, Dios poderoso, hermanos. Hay veces ese es nuestro error, el no darle la oportunidad a Dios de que se revele en nuestras vidas, hermanos. Ese es el pecado más grande, hermanos, porque Dios, te quiero ayudar, pero no me des la oportunidad. Estás dependiendo del hombre. Cuando la palabra dice que maldito el hombre que confía en el hombre, confiemos en Dios. Tenemos que nuestra fe dependa de ese Dios grande, de ese Dios que abrió un mar, de ese Dios que proveyó en un desierto el pan, el maná, el agua, hermanos. Tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo que multiplicó panes. Se nos vienen tiempos fuertes, se nos vienen tiempos difíciles. Y si tu fe no está cimentada en nuestro Señor Jesucristo, si tu fe no está cimentada en Dios Padre, cimentada en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿qué va a pasar con el cristiano? ¿Qué va a pasar? No, hermanos, es tiempo ahorita de nosotros aprender y corregir nuestra vida. Y tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. Hebreo 11:36 dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles, hermanos. Entonces, hermanos, es como lo que pasó con Juan. Él experimentó la cárcel, pero no fue nuestro Señor Jesucristo a decir, yo lo saco, yo soy su abogado. No, hermanos. Cuando tú piensas así, que porque la palabra de Dios dice que es tu abogado y es una fe que no es la correcta. Es una fe que te han enseñado, como dice la palabra, adulterada, te la están desviando. Ese versículo no es para que Él vaya y te saque de la cárcel cuando tú transgrediste la ley de Dios, el mandamiento de Dios. Ya, hermanos, dejémonos de estar como niños y ya maduremos y seamos, aunque es palabra dura y fuerte, tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. Apocalipsis 2:10 dice, no temáis en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, no nos está diciendo yo los voy a sacar, solamente dice sé fiel, sé fiel, sé fiel. No temas lo que vas a padecer, ¿sí? Dice para ser probados, ¿sí? Y dice que se tendrá tribulación por 10 días, pero dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Hermano, no nos está diciendo, ahí tienen a nuestro Señor Jesucristo como abogado. No, nos está diciendo, sé fiel, sé fiel. Ahora, ese es un sufrimiento que va a venir por la palabra de Dios, hermanos. Y ahí es otra respuesta de Dios, ¿verdad? Pero Dios va a ver nuestra fe. ¿Ok? Lo que yo les decía aquí de visitar a los presos, yo quiero decirles, ustedes pueden leer en su casa Mateo 25 al 46, pero lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en el Mateo 25:35, porque tuve hambre y me dices de comer, tuve sed y me dices de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Dices, bendices a mí, no es, me bendices a sacar, no, sí tenemos que ser misericordiosos para cuando sepamos, conozcamos que alguien está en la cárcel, cayó en prisión, tenemos que ir a verlo, tenemos que visitar, tenemos que decir, ok, ¿qué se te ofrece? Llevarle una palabra de aliento, una palabra de ánimo, hermanos, pero nosotros no podemos hacer más de lo que no se nos permite hacer, hermano.
yo les digo una cosa es que el Señor haya muerto en la cruz para darnos vida eterna, y otra cosa es que seamos irresponsables y no oír para obedecer la palabra de Dios. Eso es muy diferente, hermanos. ¿Sí se me entendió? Una cosa es que el Señor Jesucristo haya muerto en la cruz para darnos vida eterna, y otra cosa es que seamos irresponsables para no oír y obedecer la palabra de nuestro Dios, hermanos. Tenemos que ser responsables para oír la palabra de Dios y dejarnos guiar por su palabra, dejarnos enseñar por su palabra. Y ya hay cosas que se vienen fuertes, hermanos. Y yo creo que lo que nos dobla a una madre, a un padre, son los hijos. Pero aún entre los hijos, hermanos, si nosotros no les enseñamos a depender de Dios, si nosotros no les decimos, tú ya, a ti ya se te enseñó quién es Dios y tú sabes dónde puedes tener la respuesta a tu problema, a tu necesidad, tu deseo. Si tú no lo quieres hacer, entonces nosotros como padres no podemos hacer más. Nosotros tenemos que encaminar a esos hijos a la presencia de Dios, a la presencia de Dios, y que nuestros hijos también tengan la oportunidad de ver el poder y la gloria de Dios, cómo Dios responde a la vida de ellos, cómo Dios responde a nuestras vidas, a nuestras oraciones, hermanos, ¿sí? Si usted lee Mateo 5, 21 al 26, yo nada más les voy a leer 25 y 26, pero se trata de la ira cuando nuestro Señor Jesucristo habla de la ira que debe ser perdonar. Pero en el 25 y 26, escuchen lo que dijo el Señor Jesucristo. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estés en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven, hermanos? Dice, ponte de acuerdo. Antes de que te lleven al juez, el juez al alguacil, el alguacil te echa a la cárcel, y ¿sabes qué? Yo te digo una cosa, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado con nuestra vida, hermanos, porque si tenemos que pagar consecuencias, las vamos a pagar. Nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a él, de cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Ok? Yo les quiero leer los dos deudores. Bueno, ustedes sí saben la historia de los dos deudores, ¿verdad? El deudor le deben al deudor, el deudor debe dinero. A ver, se los voy a leer para que se entienda mejor. Es Mateo 18 del 23 al 35. Dice, por lo cual el reino de los cielos, pongan atención, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos, todo y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo se postró, postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debiste tú también tener misericordia con tu siervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con todos, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano
sus ofensas. Entonces, hermanos, esto nos enseña, hermanos, que dice que lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo. Fíjese, dice la palabra de Dios en Mateo 18, en el 25, dice a como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos. Hermanos, así se pagaba la deuda. Así se pagaba antes la deuda, entregando a los hijos a la persona que se le debía, hermano, para que esos hijos fueran los siervos y el persona a la que se le debía fueran los dueños de ellos, hermano. Pero bueno, el punto es aquí de que dice en el 34, entonces el señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. ¿Sí? Entonces, hermanos, vemos, hermanos, que en el 35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón con su propio hermano. Entonces, ¿qué nos está enseñando el Señor Jesucristo? Así mi Padre es duro, así también mi Padre va a ser duro igual que ese señor a que se le debía. Entonces, ¿sabes qué? A la cárcel. Y nuestro Señor Jesucristo está diciendo, así es mi Padre, así es el reino de los cielos. Si usted lee Mateo 5, 26, Mateo 5, creo que sí, 57 al 59 dice, no, perdón, es Lucas 57 al 59, dice, ¿y por qué no juzgas vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arreste el juez te entrega al alguacil y el alguacil te meta a la cárcel. Te digo que no saldrás de allí, te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese fue, con estas enseñanzas nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes qué? Ponte de acuerdo, porque si estás en la cárcel no vas a salir hasta que pagues la última blanca. Hasta que pagues todo, vas a ser libre. Ahora, hasta este punto, hermanos, yo les dije hace rato, si tú no le das el permiso a Dios de que se revele con su poder, con su gloria, para ayudarte y soluciones tus problemas, si tú no le das esa oportunidad, nunca verás los milagros que Dios pueda hacer en tu vida, ¿ok? Nunca, hermanos. Esto es fe, esto es esperar pacientemente, decía el salmista, esperé a mi Dios pacientemente. Y cuando tú necesitas un milagro, tú tienes que tener paciencia y esperar en Dios, confiar en Dios, orar a Dios, ayunar a Dios. ¿Sí? Y Dios, tú verás la gloria y el poder. Dios traerá gente, Dios traerá algo, alguien, no sabes tú cómo Dios se mueve. Es increíble ver la gloria de Dios en nuestras vidas, de verdad, cuando Dios responde a tus oraciones. ¿Ok? Yo aquí quiero hacerles un comentario. Son tiempos difíciles, son tiempos que hay veces por ignorancia, pues nos hemos metido en broncas, en problemas, ¿verdad? O sea, son tiempos donde dice Señor, ok, estoy endeudada ahorita, no tengo nada. Entonces yo les decía, esto nos protege, esto nos cubre, esto nos guarda, esto nos da vida eterna. Pero para tú venir a esto necesitas mucha fe y tener una fe, decía el Señor Jesucristo, si tuvieras fe como el grano de una mostaza, eso era suficiente. Pero yo les quiero decir una cosa, el grano de una mostaza es una semillita muy chiquita, pero dice que cuando el grano crece, dice que es la hortaliza más grande y dice que tapa toda la hierba. Entonces, hermanos, por eso nos pide nuestra fe como un granito de mostaza, pero ese granito tienes que enterrarlo en ti y que esta fe aquí sea grande y se extienda hasta que si tus ojos ven cosas imposibles, que tu fe vea lo que es posible para Dios. La palabra de Dios dice, yo soy Dios yo soy Dios de lo posible, no de lo imposible, hermanos. Entonces, tu fe
tu granito tiene que ver, tiene que crecer esa hortaliza grande, grande, que tape todo lo negativo para que esa fe se extienda grandemente. ¿Sí, hermanos? Entonces, es importante que tú hagas crecer tu fe, ¿sí? Y yo les dije, para nosotros, si estás endeudado, si estás en problemas, entonces dice, nosotros necesitamos mucha fe, oración, ayuno, doblar rodillas, pero sobre todo creer en su palabra, para que Dios nos saque de los problemas en los que estamos, hermanos. Si hay solución, créanlo que sí hay solución. Vamos a leer la historia de la viuda y vamos a leer Primera de Reyes 17 del 8 al 16 y veamos cómo Dios socorre a esta mujer. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y ella yendo para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas un poco de pan en tu mano. Ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mi hijo, para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite ni la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Miren, hermanos, esto es leerlo y leerlo con fe. Y creer que Dios sustentó a esta viuda. ¿Sí? Esta viuda estaba ya en la tragedia de su vida más grande. En el 12 dice, ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejáramos morir. Hermanos, era una viuda que su siervo, porque ella le dice en el versículo bueno, ella le dice en el versículo 10, dice él entonces se fue a Sarepta y cuando llegó a la puerta, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña y él la llamó, te ruego que me traigas un poco de agua, un vaso, que me traiga un poco, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Mire, ¿qué pasó aquí, hermanos? Ella fue sincera. Ella dijo, Señor, solo tengo para mí y para mi hijo. Pero aún así, hermanos, dentro de esta necesidad compartió su pan. Dentro de esta necesidad fue capaz de proveerle al profeta. Y ella estaba consciente que no tenía nada, hermanos, que solo lo último que tenía era para morir, para comerlo y morir, dejarse morir ellos. Pero sabe que la obediencia a Dios fue lo primordial, fue lo que la bendijo, fue la que lo trajo esta bendición a su vida, hermanos. Entonces tenemos nosotros que creer que ese es el Dios nuestro, hermanos. Vamos a ver el aceite de la viuda, Segunda de Reyes 4, del 4 al 7.
dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando esté llena, ponla aparte. Entró luego Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, cerró la puerta para encerrarse allí sus hijos, y ellos traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: traedme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que queden. Hermanos, ¿no es esto maravilloso? Esta mujer le dice: tu siervo, mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos. Les vuelvo a repetir, hermanos, así se pagaban las deudas, entregando a lo que más amamos, entregando a lo que más queremos, que son nuestros hijos, hermanos. Ellos en esa época tenían que entregar a los hijos, hermanos. Vimos que en los 2 deudores le dijo: quería que vendiera a sus hijos para que pagara, hermanos. Esa era la forma de pago. Dios no nos ha puesto hasta este grado, hermanos, pero sabe que es la fe con la que tú tienes que caminar, y con la que tú tienes que dejar que Dios se muestre su poder y su gloria en tu vida, hermanos. Vemos que esta mujer, hermanos, al final le dijo, en el 7, vino luego y le contó el varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite, paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Esta es la gloria de Dios, hermanos. Ese es el milagro, hermanos, que Dios hace en la vida, cuando tú de verdad entras con fe y dices: decido caminar con fe en la vida de mi Señor, y obedecerle y sujetarme, hermanos. ¿Sí? Entonces vemos el poder de Dios, en la vida de la persona que le da la oportunidad a que Dios se manifieste con sus milagros, con sus proezas, con sus hechos maravillosos, hermanos. Dios puede salvarte y librarte de todo esto. Pero si tú eres una mujer, un hombre de fe, cometiste errores, arrodíllate, pídele perdón a Dios. Pídele que sea tu fiador, que el que te dé fianza, que sea la persona que responda por ti. Pero no busques al hombre, no busques a la persona, no busques a la hermana, a la madre, a la tía, al pariente, al amigo. No, busca a Dios. A Dios es que tenemos que buscar en situaciones difíciles. Ok, entonces ahorita vamos a leer Segunda de Reyes 8. Bueno, ustedes en su casa pueden leer Segunda de Reyes 4 del 8 al 37. Yo no lo voy a leer porque ¿cómo se llama? Es muy largo, y por el tiempo, y ya no los quiero, ¿cómo se llama? Como que aburrir, ¿verdad? Entonces, vamos a leer Segunda de Reyes, nada más para nosotros, para ver el ejemplo de esta persona. Segunda de Reyes, espérame. Segunda de Reyes 4, vamos a leer del 8 al 14. Vamos a ver nada más el principio de lo que es que era la Sumanita. Aconteció también que en un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por ahí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que
que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa y silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por ahí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Gehazi, su criado, llama a Sunamita, y, y cuando la llamó vino ella delante de él. Dijo él entonces a Gehazi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o algún general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Gehazi respondió, he aquí que ella no tiene hijos y su marido es viejo. Entonces vemos, hermanos, que era una mujer importante, era una mujer, pero una mujer que abrió su corazón, que bendijo al siervo de Dios, ¿verdad? Entonces la historia es de que, bueno, ella no tiene hijos a pesar de que está en una vida, pues, muy bien, ¿verdad? Es una mujer importante dentro de su pueblo, pero el siervo le ofrece, ¿qué quieres? ¿Quieres que hables por ti al rey? ¿Algo necesitas? No, yo vivo en medio de mi pueblo, ¿verdad? Nada. Pero ora el profeta por ella para que Dios le dé un hijo y Dios le da el hijo a ella, ¿no? Ustedes en su casa pueden estudiar toda la historia. Es que es Segunda de Reyes 4, es del 8 al 37. Del 8 al 37. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué pasa con esta mujer y vamos a ver el milagro que Dios tiene, porque hay veces hay circunstancias donde dicen las personas, yo he perdido todo, 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 todo. Entonces vemos, Segunda de Reyes, vamos a leer del 8, o bueno, perdón, me faltó leer Segunda de Reyes 4, 8, el 37, porque ese sí me gustaría leer. Oh, no, perdón. Leemos Segunda de Reyes 8, del 1 al 6. Y vamos a ver el milagro. Dice, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, que es a la misma Sunamita, ¿ok? Levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado al hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia, y vivió en la tierra de los filisteos 7 años. Y cuando había pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Gehazi, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Gehazi, rey, señor mío, esa es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Y preguntó el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, el cual le dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Hermanos, es linda la palabra de Dios, es hermosa cuando usted la cree y la vive y dice, Señor, devolviste todo. Ellos tuvieron que salir por el hambre, irse a refugiar porque Eliseo se lo dijo, pero hermanos, ella regresa y se supone que mucha gente de eso ya no tenía, todo le pertenecía al rey. Pero ¿qué le dice al rey? El rey a su oficial, devuélvele todo, todo, y hasta las frutas que dieron sus tierras, todo, perdón, desde el día que él sale, devuélveselas. Entonces vemos, hermanos,
que Dios hace maravillas. Es cosa de que tú le permitas que Dios obre en tu vida y que haga maravillas, ¿ok? Vamos a leer Ruth. Nada más les voy a leer. Todo el libro de Ruth ustedes lo pueden leer, pero yo nada más les voy a leer lo más importante. Bueno, todo es importante, pero bueno, ahorita por el tiempo, ¿ok? Pero vamos a leer Ruth 4. Es Ruth 4. Espérame. Ok. Ruth fue una mujer que se fue de su tierra también por falta de hambre, pero se fue con su esposo y sus hijas. Se lo voy a contar rápidamente. Entonces, estando en las tierras lejanas, pues muere el esposo, mueren los hijos y queda ella con las nueras. Una de las nueras, pues dice, pues ella decide que ya ella escucha que ya Dios de nuevo les está dando pan a, a su pueblo donde ella nació. Entonces viene Dios. Viene la nuera y dice, no, pues yo me voy contigo, ¿verdad? Es una historia muy bonita. Me gustaría que la leyeran, a que yo se las platica, porque se las voy a platicar a medias, pero es muy bonita. El caso de que esa señora quedó igual, sin nada, sin tierra, sin marido, sin hijos, nada, nada, a excepción de una nuera que se quedó con ella. Pero vemos, hermanos, en Ruth 4, del 14 al 17. Bueno, la nuera, pues Dios le da oportunidad otra vez y ella se casa, pero se casa con una persona pues importantísima, ¿verdad? Entonces vamos a leer en Ruth. Y vamos a leer del 14 al 17. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí al hijo lo puso en su regazo y fue su aya, y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Ese es el padre de Isaí, padre de David. Entonces, hermanos, vemos que aún en la historia de Ruth, pero Noemí es la que forma parte de esta historia donde la deja Dios sin esposo, sin marido, sin hijos. O sea, Dios le quita todo, ¿verdad? Pero ¿cuál es la bendición, hermanos? Como le dijeron las mujeres, híjoles, tu nuera te ha dado aquí dice, las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz. Y ella es de más valor que 7 hijos. Entonces, hermanos, vimos historias de personas, hermanos, como Dios las liberó dentro de su pobreza, dentro de su necesidad. Hermanos, tenemos la oportunidad, tenemos ese Dios grande, pero solo es que tú le permitas que Él se revele a ti. Solo es que tú le permitas a Dios. Pero ¿cómo? No orgulloso, tienes que humillarte, tienes que orar, tienes que doblar rodillas y tienes que pedir perdón a Dios y decir, Señor, pues perdóname, hice lo incorrecto, pero yo sé que tú eres ese Dios poderoso, hermanos. Esto es fe, esto es creerle a Dios que te puede liberar de cualquier situación en la que tú estés. Pero como dice su palabra, en obediencia, hermanos. No podemos transgredir cosas o traspasar cosas que Dios, hermanos, nos prohíbe. Nosotros no podemos, recuerden, hermanos, dar una firma. Nosotros tenemos que caminar y seguir las pisadas de Dios y oír la palabra de Dios. Y si Dios te está dando el consejo de que tú no puedes hacer eso, de que tú tienes que ser sabio porque no te puedes meter y comprometerte con gente para que te sean quitadas tus cosas, tus bienes, si tú no lo quieres obedecer, está bien, pagarás las consecuencias, pero si tú lo obedeces, también tendrás tu recompensa. Yo lo único que les puedo decir a ustedes, nosotros como madres amamos, adoramos a nuestros hijos,
desearíamos darle todo a nuestros hijos, hermanos, pero lo que Dios nos prohíbe no se los podemos dar a nuestros hijos, hermanos, aunque nos duelan. Nosotros como madres, ubicar a los hijos de decirles, hay un Dios que te puede dar la solución, hay un Dios que te puede dar la respuesta, hermanos. Yo quisiera, hermanos, que ustedes entendieran, no me vean a mí con dureza, no soy yo, es la palabra de Dios, ¿sí? Yo creo que a mis hijos les costó trabajo asimilar mi pensamiento, pero como un día me senté con mi hija y le dije, te amo, te adoro, te quiero, eres mi niña, saliste de mi vientre, pero ¿sabes qué? No puedo traspasar esto que estoy pidiendo. Si yo no honro a Dios, Dios no te va a honrar a ti. Yo necesito ser ejemplo a ti, mi hija, para que tú aprendas a que con estas situaciones no se pueden, no nos podemos arriesgar. Y no por lo que perdamos, porque el cristiano no puede seguir ambicionando más y más y más. No, hermanos, pero lo poquito que tienes, bueno, por lo menos que tengas que vivir tranquila y dormir tranquila, que eso es lo más importante, hermanos. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir como consejo? No podemos dejar que nadie nos chantajee, ni que nadie nos manipule de que tú eres el hermano, tú eres el bueno. No, hermanos. Hay cosas en las que tienes que decir, no puedo, no puedo. No está permitido por mi Dios. Corro el riesgo. Mi Dios ya me lo advirtió. Mi Dios ya me dijo que me quiten todo si yo no me sujeto. Por eso yo les digo, esta palabra, hermanos, esta bendita palabra es que nos protege, hermanos. Te vas a evitar caer en disgustos, en enojos con la persona a la que tú firmes o si tú vas y haces que firmes, tampoco puedes ir con otra persona que firme. Tú tienes que depender de esto, de Dios, de su palabra. Entonces, ora, aprendimos que Job oró y Job le pidió su fianza a nuestro Dios. Y Dios le respondió, hermanos, Dios le respondió. Entonces, no podemos firmar ni tampoco podemos nosotros pedir, ¿sí? Porque pues también no es así, ¿no? Entonces, si tenemos, hermanos, lo podemos dar, si tienes, porque tampoco si no tienes, pues no te puedes ir a endrogar. Pero si tienes, hermano, o sea, dar. Y si no tienes suficiente, uno tiene que hablar con la verdad y decir, mira, no tengo esto, pero tengo tanto, te sirve. Y yo soy de las personas en las que uno no puede decir, ok, pues regresa. Yo pienso que lo más correcto es, está bien, o sea, como dices, si te lo devuelven, está bien. Si no te lo devuelven, pues tampoco vas a agarrar enemistad, porque por ese lado hay veces Satanás pues gana, ¿no? Es decir, no, estoy enojada porque oye esto y esto. Entonces, no, llega un momento en el que es lo que da ese dinero, pero no con la esperanza de que te lo devuelvan. Gracias a Dios que te lo devuelven, gracias a Dios que te lo devuelvan, ¿sí? Pero si no lo devuelves, tampoco que quede esto en tu corazón, ¿sí? Si alguien, hermanos, ha experimentado la respuesta de Dios en su vida, soy yo, hermanos. Yo soy una persona que he visto, que puedo testificar de todos los milagros que Dios ha hecho en mi vida, hermanos. Es difícil esperar, es difícil tener paciencia cuando estás en una situación de desesperación, pero Dios responde, hermano. Y fíjate que Dios hasta el último momento llega Dios a tu vida. Hasta el último momento llega Dios. Dices, ay, Señor, ¿cómo haces las cosas, no? Entonces, hermanos, confiemos en Dios, esperemos en Dios, pero obedezcamos a Dios. No nos arriesguemos. No se arriesguen, hermanos. ¿Podemos visitar personas enfermas en la cárcel? Sí, hermanos, pero no ir a decir yo respondo por cosas cuando no se nos permite, hermanos. Podemos visitar, llevar palabra de aliento, ¿verdad? Yo sé que a veces son familiares y nos duele, sí, hermanos, pero vieron Dios, dice, ok, pues si lo haces vas a pagar, ahí vas a estar hasta que pagues las consecuencias. Entonces, como se lo dije, el ejemplo, a los siervos de Dios, Dios les soluciona el problema. Y yo creo que hay veces en la vida también pasan cosas injustas en los siervos de Dios, pues deja que Dios te solucione el problema. Si hay una injusticia, ten por seguro que Dios va a estar ahí.
dándote una respuesta. Ok, mis hermanos, yo espero que les haya gustado esta enseñanza y nos veremos pronto. Que Dios me los bendiga. Yo estaré orando mucho por ustedes. Bueno, podemos hacer una oración pidiéndole a Dios por si hay alguna persona que está en esta necesidad de que Dios se manifieste de una manera, pues dando una solución a su problema. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias te damos esta noche, gracias por tu palabra que nos guarda, nos cuide, nos protege, Señor, nos libra, Señor, de pecar, Señor, de hacer errores, Padre Santo. En esos momentos, Señor, yo te pido por las personas que escuchen esta plática, Señor, que si ellos están, Señor, en un problema de necesidad, Señor, de apuro, que seas tú, Señor, revelándote de una manera grande y maravillosamente, como solo tú lo sabes hacer, Señor. Que si algún hermano, Señor, tiene necesidad, Señor, de que tú suplas en su mesa, en su hogar, que seas tú, Señor, proveyendo, Señor, esa mesa, ese hogar, Señor. Tu palabra es fiel, Señor. Tu palabra dice, Señor, que nosotros no mendigaremos pan, Señor, porque tú eres nuestro Dios, Señor. A cualquier hermano, Señor, que esté en grande necesidad, Señor, revélate de una manera maravillosa, Señor, y que un día ellos puedan dar testimonio, Señor, de lo que tú eres, Señor. Yo te pido, Señor, que ellos puedan permitirte a ti, Señor, para tú hacer esas obras maravillosas que solo tú puedes hacer, Señor, en la vida de cada creyente, Señor. Que si hay necesidad de sanidad, Señor, tú te muestres con ese poder, Señor, como dice tu palabra, Señor. Tú haces la llaga y tú la curas, tú haces la herida y tú la sanas, Señor. Da respuesta a mis hermanos, Señor. Bendícelos, Señor, en sus necesidades. Tú eres el Dios de hoy, de ayer y de siempre, Señor. Tú eres el Dios, Señor, pasado, el presente y el futuro. Señor, no podemos, Señor, acudir a nadie, sino solo a ti. Señor, si hay necesidad de que un hermano tenga que solucionar un problema económico, que seas tú, Señor, proveyendo ese milagro en sus vidas. Señor, yo te pido, Señor, en estos tiempos difíciles, Señor, que necesitamos de ti, que te reveles de una manera, Señor, especial, de una manera grande, Señor, en la vida de cada uno de los que escuchen esto, Señor. Gracias, Señor, porque tus maravillas son día a día. Gracias, Señor, porque tus hechos prodigiosos son nuevos cada día, Señor. Y gracias, Señor, porque tus misericordias son grandes, Señor, cada día. Gracias, Padre Santo, te damos por todo tu amor. Gracias, Señor, por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Creemos, Señor, en ti. Señor, estamos en este tiempo donde la mortandad, Señor, recorre la tierra, Señor. Pero pedimos tu protección divina. Pedimos, Señor, tu bendición especial. Protege a nuestros hijos, protege a nuestros esposos. Protege a nuestras familias, Señor. Protege a tu pueblo, Señor, que te ama, que te busca. Padre, te pedimos, Señor, tu protección divina. Pedimos la guía de tu Espíritu Santo en estos tiempos de angustia, en estos tiempos de necesidad, Señor. Si alguien, Señor, ha perdido, Señor, a un familiar, dales esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Creemos en la resurrección. Un día nos volveremos a encontrar con nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque tus promesas son de bendición. Gracias, Señor, porque nosotros no morimos, dormimos. Gracias, Señor, por esta noche, este tiempo, Señor, de estar ante ti, ante tu presencia, Señor. Provéeles a mis hermanos, Señor. Muéstrate, Señor, como ese Dios que eres, Señor. Muéstrate como te has mostrado a la viuda. Muéstrate como te mostraste a Jacob, Señor.
que perdió todo, pero le devolviste todo, Señor. Gracias, Señor, por darnos este tiempo y esta enseñanza. Gracias, bendito Dios, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús y acompañada de tu Espíritu Santo, Señor. Te decimos amén. Gracias, Señor. Hermanos, pues que Dios me los bendiga y nos veremos en la próxima plática. Y yo espero que esto, pues, tengamos presente, Señor, la palabra del Señor cuando, pues, lleguemos a estar en una situación así, nosotros podemos entender que hay cosas que no podemos traspasar los mandamientos de Dios, sus enseñanzas, sus ordenanzas. ¿Sí? Pues que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.